En cuanto a la intrínseca, pues no es alérgica, es mucho menos frecuente, debuta generalmente para la edad adulta y predomina más en mujeres. No suele haber historia de alergia, es mediada por citocinas, generalmente histamina y prostaglandina, que también está involucrada en la asma extrínseca, sin embargo, está mediada por otros inmunocomplejos. También forma parte de una triada como ser la triada de Lassa, que es asma, pólipos nasales, intolerancia a la aspirina. Y cerca más de 10% de los sujetos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, generalmente en la edad adulta, llegan a manifestar signos de asma. Y generalmente vamos a encontrar que pacientes con EPOC pueden tener, al momento de presentar asma combinado con EPOC, pues pueden haber eosinofilia en el esputo y puede haber reacción a los corticosteroides orales. Y como les comentaba, estos pacientes pueden tener las dos afecciones al mismo tiempo. Eso como generales. Y tenemos que considerar que no todo lo que silba es asma. Tenemos que tener en cuenta que hay otras patologías, si no muy frecuentes, pues que nos pueden dar la clínica de sibilancias, pero el asma es una de las principales diagnósticos que tenemos que tener en mente cuando tenemos un paciente con sibilancias y mucha dificultad respiratoria. Pues aquí les muestro un cuadro, esta es sacada de la edición 20 de Harrison de los Principios de Medicina Interna, en el cual nos da los factores endógenos y elementos desencadenantes que nos puede dar el asma. Entonces, ¿qué son factores endógenos? Pueden ser predisposición genética, la atopía, la hipersensibilidad o hiperreactividad de las vías aéreas, en general el género, como ya saben, extrínseca es más frecuente en varones, y etnias, generalmente los caucásicos tienden a tener mayores exacerbaciones del asma, también enfermedades sobreagregadas como obesidad e infecciones virales a edad muy temprana pueden ser factores endógenos para desencadenar asma. También está mediada, como habíamos comentado, que es algo multigeneral, que puede ser por factores ambientales. Estos son los alergenos en espacios cerrados, en espacios abiertos, también el tabaquismo y el tabaquismo pasivo, infección recurrente de las vías aéreas, y algunos pacientes pues tienden a desarrollar un fenotipo asmático con el uso de paracetamol o acetaminofén. Elementos desencadenantes, pues como ya saben, generalmente los pacientes atópicos, cualquier alergeno que en lo que ellos puedan tener contacto, polvo, polen, infecciones virales de las vías respiratorias altas, generalmente virus de la influenza, en adultos, que es uno de los más frecuentes. El ejercicio también puede desencadenar el asma y la hiperventilación, el aire frío, gases irritantes, fármacos que bien utilizamos en pacientes mayores, como hacer el beta bloqueo, inclusive el ácido salicílico. Tenemos que tener en cuenta esto cuando tenemos pacientes asmáticos. El estrés y otros irritantes como aerosoles domésticos y humos de pintura. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues para definir el asma, pues tenemos que tener en cuenta la fisiopatología del asma bronquial. Generalmente va a haber, considerar que es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea que generalmente cruza con hiperreactividad bronquial. Y esta va a ser por una limitación del flujo aéreo, pero que tiene unas características intrínsecas que no pueden quitarse, si no, no es asma, que es el flujo aéreo reversible y variable. Entonces, la triada fisiopatológica del asma va a consistir en broncoconstricción, hipersecreción, inflamación, que nos va a llevar a una obstrucción. Sin embargo, para definir el asma, para poder definirla, pues tenemos que tener esos tres componentes que les comentaba anteriormente: la hiperreactividad bronquial, que es una disminución igual a mayor del 20% del PEP sub 1, que esto generalmente se va a hacer mediante espirometría, y ante una respuesta a un estímulo inespecífico, ¿verdad? Va a haber una reversibilidad, o sea, va a haber una mejoría del PEP sub 1 mayor de 12% al aplicar un agonista beta adrenérgico de acción corta. Eso se va a llamar una prueba broncodilatadora con salbutamol generalmente. Y la variabilidad, pues va a haber variaciones del pico de flujo expiratorio
por peak flow mayor del 20% y esto generalmente, diagnóstico va a ser más útil en la infancia y generalmente se tiene que estar monitorizando al paciente. En la fisiopatología de la enfermedad, pues hay dos etapas importantes para poder definir el asma, que va a ser la broncoconstricción y la inflamación. Generalmente la broncoconstricción va a ser una fase inmediata que se va a desencadenar al momento de la exposición del alergeno. Generalmente tarda entre la exposición del alergeno a la reacción 1 hora. Posterior a esto vamos a tener una reacción de inflamación que va a ser una reacción de fase tardía que va a durar entre 4 a más de 24 horas. Entonces tendríamos que tener esto en cuenta en cuanto vayamos a conocer los fármacos y la fisiopatología de la enfermedad. En este momento, pues aquí les muestro una imagen de lo que es la fisiopatología de la enfermedad. En el lado derecho de la pantalla pues pueden ver una molécula de polen que generalmente se presenta como un antígeno a las células dendríticas, que son células presentadoras de antígenos generalmente para el cuerpo. Y los receptores en este caso, en el caso de asma, van a ser los receptores de linfocitos T. Generalmente los linfocitos T helper que nos van a ir a presentar este antígeno a lo que es el linfocito B. El linfocito T va a hacer una reacción en la cual va a secretar citoquinas, entre las más importantes la interleucina 4 y la interleucina 5. La interleucina 4 va a ser la indicada para ir a activar el linfocito B y con la activación del linfocito B, pues lo que vamos a tener es producción de anticuerpos, generalmente IgG. Con la activación de los anticuerpos IgG, pues va a ir a activar el mastocito y en el mastocito, como vamos a ver más adelante, va a haber una hipersecreción de elementos proinflamatorios que nos va a ir a afectar lo que es la vía respiratoria. En cuanto a esta imagen, pues el mastocito, generalmente la interleucina más importante es la interleucina 5 y con esto va a ir a hacer el reclutamiento de los eosinófilos y también con eso la activación y liberación de gránulos mediadores. Entonces tenemos dos agentes causales ya in situ, que va a ser el mastocito y el eosinófilo. En esta imagen pues tenemos un mastocito ya activado y el contenido que va de granular pues generalmente va a ser histaminas, proteasas y factores quimiotácticos. Esto pues en conjunto con otras activaciones, por ejemplo la prostaglandina D2 y los leucotrienos B4, C4, D4 van a causar una respuesta inmediata que fue la que les comenté al inicio de una broncoconstricción y aparte de esto pues va a causar una vasodilatación, fuga vascular y lo que es el broncoconstricción, el espasmo de músculo liso. También va a ir a afectar en la fase tardía con la infiltración de los leucocitos y va a haber un daño epitelial. Este daño epitelial generalmente se da por la activación de los eosinófilos, que va a estar mediada más que todo por las prostaglandinas D2 y va a causar también en forma secundaria broncoespasmo. Como pueden ver aquí, pues esta es una imagen que sí logra ejemplificar toda la fisiopatología de la enfermedad y tener en cuenta que no solo los eosinófilos y los mastocitos están involucrados, sino también el sistema nervioso sensitivo, ya sea el simpático y el colinérgico. Tenemos que tener en cuenta que va a haber afectación del epitelio, va a haber desprendimiento del epitelio, va a haber hipersecreción de moco, porque va a haber también una hiperplasia de las células mucosas, va a haber dilatación de los nuevos vasos y con eso también va a haber fuga de plasma y edema. Aparte, el sistema reflejocolinérgico va a hacer broncoconstricción de los músculos lisos de las vías respiratorias y también va a participar en la hipertrofia e hiperplasia de las células del músculo liso. Y con esto pues tenemos que tener en cuenta que ya va a haber un daño que, como les comentaba antes, broncoconstricción e inflamación importante, que es la fisiopatología que tenemos que tener en cuenta con el asma. En consecuencias finales que vamos a tener aumento de la resistencia al flujo aéreo, hiperinsuflación pulmonar, una expiración prolongada, va a haber disminución de la ventilación, perfusión e hipoxemia. ¿Cómo se hace el diagnóstico del asma bronquial? Pues el asma bronquial se hace el diagnóstico mediante la espirometría. Es un examen que
en Honduras sí está disponible en instituciones como el tórax, instituciones privadas pues hacen la espirometría, como pueden ver ahí es una máquina en el cual el paciente generalmente va a insuflar y eso nos va a dar mediciones en un segundo y que esas van a ser las mediciones que nosotros vamos a tener en cuenta y si hay reversibilidad o variabilidad en estas tomas. Bueno, en cuanto al diagnóstico también tenemos que tener en cuenta la historia y los síntomas respiratorios variables de estos pacientes. Generalmente lo que nos van a comentar es que van a tener sibilancia, disnea, opresión torácica, generalmente tos. Coexiste más de un solo síntoma, o sea, no solo va a haber sibilancia, sino que también ese paciente probablemente va a tener una disnea predominante o únicamente tos con sibilancias. Varía en la intensidad desencadenada generalmente por el ejercicio, tos, risa, y que va a empeorar con infecciones virales. Hay una evidencia de limitación del flujo, como ya les había comentado, que va a haber alteración en el índice de tifenol, que generalmente va a ser disminuido, que es el P/1 sobre la fracción de volumen compuesto, y la variación mayor que en personas normales, como ya les había comentado, son la variabilidad que vamos a tener con estos pacientes. Ahora en sí, ya entrando a lo que es nuestro tema y el tema del día de hoy, que es el estatus asmático. Entonces, tenemos que preguntarnos qué es el estatus asmático. Es un episodio agudo o subagudo que se caracteriza por incremento de disnea, tos, sibilancia, con una disminución de la función pulmonar determinada por un decremento del volumen respiratorio forzado en un minuto, o sea, el P/1, y disminución también del peak flow, que es el pico expiratorio en comparación a los parámetros basales. Entonces, si ustedes ven esta definición es un poco técnica, sin embargo, toda la guía china y revisiones internacionales, pues es lo que se basa en ellos para el manejo de estos pacientes con estatus asmático. Todo paciente ingresado en una sala de emergencia con diagnóstico de un estatus asmático debe de tener su espirometría. En Honduras, pues tenemos un artículo, el cual hizo el doctor Mario Lanza, neumólogo, en el año 2008, del manejo de la crisis asmática. Pues él toca los puntos más importantes en esta revisión, en el cual pues es uno de los pocos artículos escritos por hondureños y ya publicados, por ejemplo, en la revista médica hondureña únicamente. Como referencia. Ahora, en cuanto al estatus asmático, tenemos que tener en cuenta que hay factores de riesgo para que un paciente con asma se descompense. Tenemos que tener en cuenta que ya cuando un paciente llega a un estatus asmático, esto significa que el paciente ha sido un asmático mal controlado, que no conoce su enfermedad y que no conoce su manejo, que no tiene buen apego a su tratamiento. Entonces, lo que nosotros tenemos que evitar es llegar a esto. Sin embargo, cuando ya estamos en esta situación, tenemos que tener en cuenta múltiples factores en el cual nos va a decir que esta exacerbación nos puede llegar a tener factores que agraven al paciente e incluso nos lleve a la muerte. Entonces, aquí les traigo estas tablas en las cuales ellos describen muy bien los factores de riesgo que nosotros tenemos que tener en cuenta con estos pacientes. Generalmente tiene que tener en cuenta la historia clínica del paciente, por ejemplo, si ha tenido clínica o ha tenido episodios previos de exacerbaciones severas. Entonces, ustedes cuando van a abordar a estos pacientes hay que preguntarle, ¿ha tenido admisiones a emergencia por cuadros asmáticos? ¿Ha estado en unidad de cuidados intensivos alguna vez? ¿Ha estado intubado en unidad de cuidados intensivos? ¿Cuántas hospitalizaciones por asma ha tenido en el presente año, en el año pasado, dentro de un año? Si tiene más de 2 hospitalizaciones por una exacerbación del asma, pues ya se considera un factor de riesgo. También, cuando abordamos a este paciente, tenemos que hacerle la pregunta, ¿cuántas veces ha visitado usted una sala de emergencia por un cuadro de exacerbación del asma? En todo lo que ha pasado este año, pues se considera que más de 3 visitas a la emergencia, pues ya se considera un factor de riesgo para desencadenar un asma severa. También tenemos que preguntarle a los pacientes cómo están utilizando sus medicamentos, por ejemplo, los ABA, y
a cuánta frecuencia lo están utilizando. Si generalmente llega un paciente y dice, tengo un inhalador, no me dura más de una semana porque lo tengo que utilizar más de 2 o 3 veces al día para poder mejorar los síntomas que este paciente tenga. También se considera que la historia socioeconómica pues también influye en lo que es la exacerbación del asma y el riesgo de tener un asma grave. Por ejemplo, los pacientes que ya tienen un nivel socioeconómico bajo se asocian a mayor mortalidad con el asma, lastimosamente, ya sea por la educación o por el acceso a medicamentos o acceso a un médico que logre controlar su enfermedad de base. También el uso de drogas ilícitas es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y afectaciones psicológicas también, ¿verdad? Pacientes que entran en negación con su enfermedad o pacientes que ya tengan una enfermedad de base, trastorno bipolar, esquizofrenia, que generalmente no tienen buen apego a su tratamiento. También tenemos que considerar comorbilidades como ser comorbilidades cardiovasculares, también enfermedad pulmonar crónica obstructiva, y también afectaciones psiquiátricas graves, como ya les había comentado anteriormente. La obesidad también se asocia a un incremento de síntomas severos para estos pacientes que llevan a mayor mortalidad de ellos y también afectaciones o enfermedades ya más raras que pueden ser como aspergilosis, que se puede asociar al asma, que se presenta más en pacientes inmunosupresos. También enfermedades hereditarias como el Church-Strauss, que puede también ser resistente a esteroides y tener un fenotipo asmático que nos pueda complicar el diagnóstico de estos pacientes. Ahora, al momento de evaluar a estos pacientes que llegan con un estatus asmático, pues se deben clasificar cuál es la situación clínica de ellos. Entonces, tenemos que tener los síntomas inminentes en mente que tenemos que buscar en estos pacientes. La frecuencia respiratoria, cómo está hablando el paciente, el estado de alerta, el uso de músculos accesorios, si hay sibilancias o no, el pulso. Ahora, si tenemos a mano un espirómetro, pues como les comentaba, en todas las emergencias de los países siempre hay un espirómetro, podemos medir el peak flow de estos pacientes. Si tenemos acceso a gases arteriales, pues tomar gasometría también para evaluar el estado clínico de estos pacientes. Entonces, dependiendo de la gravedad de los síntomas, se puede clasificar en leve, moderada y severa. Y ya en una severa tenemos que considerar también el paro respiratorio de esos pacientes. Entonces, una enfermedad leve se considera un paciente que puede caminar y que se puede sentar, pero sin embargo con un poco de disnea, que puede sentarse y hablar oraciones completas, que puede estar alerta pero un poco agitado, que la frecuencia respiratoria puede estar incrementada pero no mayor de 30 por minuto, que generalmente no tienen uso de músculos accesorios y sí pueden haber sibilancias moderadas y generalmente pueden ser expiratorias. Un pulso de menor de 100 latidos por minuto y generalmente si tenemos una espirometría va a estar arriba del 80%, el índice de Tippenow va a estar arriba del 80%. Generalmente si tenemos acceso a lo que son los gases arteriales, pues tenemos una presión arterial de oxígeno, generalmente va a estar dentro de los rangos normales, mayor de 60. Y el PCO2 pues también va a estar dentro de los rangos normales, generalmente menor de 45 milímetros de mercurio. La saturación de estos pacientes pues generalmente tiene que estar arriba del 95%. Ya cuando hablamos de un asma moderada, pues tenemos que un paciente que puede hablar, pero preferentemente el paciente quiere estar en reposo. Al hablar solo emite frases y después tiene que descansar para poder seguir hablando. El estado de alerta de estos pacientes generalmente sí van a estar angustiados. La frecuencia respiratoria sí va a estar arriba de los elevada, pero no arriba de los 30. Va a tener uso de músculos accesorios. Generalmente las sibilancias las vamos a encontrar en todos los campos pulmonares y en el ciclo de expiración e inspiración. El pulso va a estar entre 100 y 120 latidos por minuto y el peak flow va a estar generalmente un poco reducido. Lo normal es que esté en 80, sin embargo, estos pacientes pueden tener aproximadamente hasta 60% de peak flow.
En los gases arteriales, pues ya va a ir predominando una alcalosis respiratoria. Sin embargo, el PCO2 no va a estar mayor de 45, la saturación de oxígeno va a estar por pulsioximetría entre 91 y 95 y no va a haber insuficiencia respiratoria. La presión arterial de oxígeno va a estar mayor de 60 milímetros de mercurio. Ahora, el estado en el cual no queremos llegar va a ser en el estado severo, en que vamos a tener un paciente que generalmente va a estar agitado, no va a poder hablar, solo va a decir una o dos palabras. Ya la respuesta respiratoria va a estar mayor de 30 frecuencia respiratoria, va a tener mucho uso de músculos accesorios. Generalmente tienen muchas sibilancias inspiratorias e inclusive puede llegar a tener un tórax silente. La frecuencia cardíaca va a estar arriba de los 120 latidos por minuto. El peak flow generalmente ni se va a poder realizar en estos pacientes porque va a estar completamente comprometida la vía aérea. Y ya en estos pacientes generalmente ya vamos a ver una insuficiencia respiratoria tipo 1, ya vamos a ver la PO2 disminuida menor de 60 milímetros de mercurio y vamos a encontrar un ascenso de lo que es la PCO2 y esto se va a dar porque este paciente ya va a estar completamente fatigado los músculos respiratorios que en un momento estaba compensando la salida de CO2, pero en este momento el paciente ya lo está reteniendo, ya no lo puede sacar y va a empezar a retener CO2 y con esto pues nos va a dar una falla respiratoria, una acidosis respiratoria y la saturación de oxígeno va a estar menor de 90. Cuando el paciente ya va a estar preparado, un paciente grave que amerita unidad de cuidados intensivos, intubación, pues generalmente vamos a tener una gasometría que nos va a indicar una insuficiencia respiratoria, va a haber normalización del PCO2, sin embargo va a haber una PO2 disminuida. Eso nos tiene que alertar que ese paciente es inminentemente paciente para ventilación mecánica. Dado caso que tuvieran a mano estos estudios. Entonces también tenemos que tener en cuenta los signos clínicos que nos van a alertar para un paciente que necesita cuidados intensivos y intubación, que va a ser la bradicardia, un tórax silente, un movimiento paradójico tóraco-abdominal. El paciente va a estar completamente alterado el sensorio, va a estar somnoliento, poco reactivo, entonces ya va a ser un paciente que se tiene que manejar en un hospital de tercer nivel y en unidad de cuidados intensivos. Esta es una tabla que se las quería presentar porque es algo de lo más nuevo que se ha escrito últimamente en la revista de medicina interna JAMA, que es el manejo del asma aguda en adultos. Este pues se publicó en el año 2020 y ellos nos hacen una aclaratoria de que para ellos lo más importante es el peak flow o la espirometría de estos pacientes. Sin embargo, yo sé y estoy consciente que en nuestro país pues es algo limitante. Sin embargo, siempre es correcto saber cómo se está manejando a nivel internacional. Entonces, ellos hicieron este estudio en el cual ellos querían ver cómo se podía manejar a estos pacientes mediante el peak flow. Ellos los consideraban en leve, moderado, severo. El leve moderado, pues ellos consideraban que podían ser pacientes que se podían manejar outpatients. Eso significa que los pacientes pueden ser ambulatorios, no necesariamente con necesidad de ingreso al área de emergencia, sin embargo tienen sus criterios que vamos a ver más adelante. Ellos consideraban que estos pacientes, pues, considerando que era una población en la cual utilizaban corticosteroides inhalados, ellos consideraban que estos pacientes se podían manejar ambulatoriamente al cuadriplicar la dosis de los corticoides inhalados, siempre incrementar la frecuencia de los SABA o los AMA y utilizar únicamente esteroides sistémicos si no había respuesta inicial a la terapia de aumento de la frecuencia del SABA-LAMA y los corticosteroides inhalados. En cuanto a la parte severa y la parte que ya ponía en riesgo la vida del paciente, pues ellos consideraban que estos pacientes se deberían de admitir y generalmente se admitían a una unidad de cuidados intensivos.
siempre el manejo era con SABA o SAMA. Sí, en estas situaciones ellas consideraban usar corticosteroides sistémicos de inicio para estos pacientes y también utilizar otras drogas que vamos a hablar más adelante, como ser el sulfato de magnesio. Sin embargo, ellos también en su sistema de salud pues consideraban que estos pacientes podían entrar a ventilación no invasiva de ser necesario. Sin embargo, consideraban una superioridad en el hecho de que una intubación temprana y segura para estos pacientes tenía un desenlace mejor. Y aquí pues quisiera mostrarles lo que es un flujograma para el manejo de la exacerbación del asma, que creo que nosotros siempre tenemos que tener presente y creo que es uno de los más educativos que he visto. Y generalmente vamos a hacer los médicos de emergencia o los centros de salud en que vamos a encontrar a nuestros pacientes con una exacerbación. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos ¿es esto asma? Hay factores que relacionan este cuadro de asma con factores que nos va a hacer un asma severa y que nos va a llevar a la muerte del paciente. ¿Cuál es la severidad de esta exacerbación? Este paciente viene en una exacerbación leve, moderada o severa. Entonces, ¿cómo voy a hacer el triaje de estos pacientes? Considero que en una atención primaria, pues nosotros podemos manejar un cuadro de exacerbación leve a moderada y ya considerar en una parte moderada, pues referirlo a un hospital de tercer nivel, segundo nivel. Y como ven ahí, lo más importante va a ser la clínica del paciente y posterior a eso también la saturación de él, la clínica, como ya les había explicado, y el peak flow. Sin embargo, nosotros no lo tenemos a mano. Si tuviéramos gas, pues sería lo mejor. Sin embargo, en este momento, pues nosotros tenemos que considerar iniciar tratamiento a estos pacientes. Generalmente son pacientes que no están bien controlados, que únicamente usan salbutamol cuando se sienten mal. Esa es la típica historia de nuestros pacientes. Señor, ¿qué está utilizando usted hoy? No, doctora, solo uso ipratropium, solo uso salbutamol. Estos pacientes no tienen la cultura de la utilización de corticosteroides inhalados, que al final del día van a ser los que nos van a controlar la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros por estos pacientes? Generalmente usar beta-adrenérgicos de acción corta o muscarínicos de acción corta. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues utilizar ya sea salbutamol o bromuro de ipratropium, que es lo que tenemos como Secretaría de Salud a mano. Generalmente nosotros preferimos que estos pacientes tengan algún espaciador. Si lo pueden comprar en las farmacias, pues mucho mejor. Si tienen algún vaso o alguna manera de hacer un espaciador con una mascarilla, pues es mucho mejor, porque en el contexto de la pandemia, pues ya hemos dejado de utilizar las nebulizaciones por el hecho de la producción de los aerosoles y el contacto con esos pacientes que generalmente no sabemos si son COVID o no. Lo que podemos hacer para evaluar a estos pacientes con una exacerbación leve o moderada, pues utilizar ya sea salbutamol, bromuro de ipratropium. Se utiliza, hay un rango en que ellos consideran de 4 a 8 puff. Estos puffs se pueden utilizar cada 20 minutos, máximo 10 puffs. O sea, se pueden hacer una aplicación en una hora de 4 aplicaciones. Generalmente, y después de una hora, estas aplicaciones se van a ir espaciando hasta completar 4 horas de tratamiento. Se puede utilizar por lo menos cada 4 horas de aplicación. Y con esto, concomitantemente, a pesar de que ustedes vieron en la tabla anterior que la JAMA considera no utilizar corticosteroides de inicio, hay otras literaturas pues que sí se considera que el uso de corticosteroides, aunque la fisiología de estos no va a ser de forma inmediata, siempre beneficia al paciente para disminuir la inflamación y completar el tratamiento con la broncodilatación. Generalmente podemos tener a mano ya sea prednisona, hidrocortisona, dexametasona, metiprenisolona. No hay diferencia entre el uso de esteroides sistémicos, o sea, esteroides IV,
a esteroides vía orales. La única diferencia es la posibilidad que tenga el paciente de poder tomar la pastilla como ser prednisona o prednisolona. No hay diferencias en el tiempo de acción o la potencia que va a tener este esteroides en el paciente. Generalmente se da una dosis de 40 a 60, algunos hablan hasta 80 miligramos, está en ese momento, o se puede hacer una división de esta dosis entre las 12 horas que puede permanecer el paciente en observación. Generalmente para ver a estos pacientes también tenemos que conocer la oxigenación, si el paciente está desaturando, tiene que tener una saturación target de entre 93 y 95%. Entonces, si ustedes consideran y tienen opción a oxígeno cuando tenemos un paciente saturando menos de 93, pues darle el apoyo con el oxígeno. Mucha pregunta que hacen generalmente con esta exposición es, doctora, ¿y este paciente amerita que nosotros lo llevemos a hacer una rayos X, amerita algún otro estudio? Bueno, la rayos X, la única utilidad que tiene en la exacerbación del asma es para hacer un diagnóstico diferencial de esta. Cuando ustedes consideren que no es el asma que está complicando a este paciente, por ejemplo, en estos momentos que estamos en pandemia, pues tenemos pacientes con insuficiencia respiratoria clínica que son asmáticos, y que probablemente tengan COVID, neumonía por COVID o neumonías adquiridas en la comunidad que nos puede estar exacerbando el cuadro asmático de este paciente, porque también cuando nos llegan estos pacientes tenemos que saber por qué este paciente se está complicando. Generalmente pensamos por el mal apego tratamiento, sin embargo, también están las infecciones virales o bacterianas que que pueden estar sobreagregadas en estos pacientes. Ahora, en la parte severa, pues considero que esta debe ser el manejo hospitalario. Inminentemente este paciente tiene que estar hospitalizado, tiene que tener una observación estricta y no va a cambiar el manejo inicial. Estos pacientes pues siempre van a tener sus SABA o SAMA y siempre van a tener que haberse administrado corticosteroides y ya sea vía IV o vía oral, dependiendo cómo lo tolera el paciente. Sin embargo, pues el tratamiento de estos pacientes puede ir escalonando. Cuando evaluamos nuevamente a nuestro paciente ya a las 4 horas y consideramos que este paciente ha mejorado, ha tenido mejoría clínica en cuanto a los síntomas, el paciente ya no está agitado, el paciente ya no tiene uso de músculo accesorio, las sibilancias disminuyeron. Generalmente cuando hay espirometría podemos ver el peak flow, si ya aumentó el peak flow después del uso de esteroides y de broncodilatadores, pues podemos considerar que este paciente puede tener un manejo adecuado en casa. Sin embargo, no podemos dejar a un lado que si le vamos a dar de alta a un paciente que tiene una exacerbación leve a moderada, tenemos que tener un seguimiento de este paciente. Entonces, ¿qué tenemos que decirle a este paciente? Pues consideramos que tenemos que iniciarle, si no tiene un manejo óptimo, optimizar el manejo de asma. Lastimosamente, pues el tiempo es muy corto y no lo podemos tratar en este momento, pero ya saben que tienen que tener su esteroide inhalado y tener buen apego al tratamiento. Generalmente se tiene que tener un inhalador que nos cause alivio de los síntomas inmediatos, como ser los broncodilatadores, ya sea los anticolinérgicos o los SABA. Generalmente los pueden utilizar hasta 3 meses, sin embargo el paciente ya a los 3 meses debe tener el retiro de ellos y solo quedarse con su tratamiento de base. Estar chequeando también al paciente por factores de riesgo que lo puedan llevar a otra exacerbación y enseñarle al paciente a utilizar los inhaladores. Tener un plan de acción, preguntarle al paciente si entendió lo que se le está dando, entendió el tratamiento, entendió cómo utilizar el inhalador y, de ser necesario, citarlo por lo menos una vez a la semana para poder evaluarlo de forma clínica.
Ya en el asma severa, pues vamos a ver más adelante que estos pacientes después de las 4 horas que no han tenido una mejoría, tenemos que considerar la transferencia de esos pacientes a una unidad de cuidados intensivos. Lastimosamente, pues eso no pasa muy frecuentemente en nuestro país. Tenemos esos pacientes en el área de emergencia. Y se debe considerar escalar tratamiento. Si ya se utilizó un SABA, si ya se utilizó un SAMA, si ya tenemos esteroides sistémicos, pues considerar a ese paciente que lo podemos iniciar otro manejo como sulfato de magnesio, aminofilina, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, pues yo sí quería hacerles hincapié en este momento lo que es el tratamiento de estos pacientes, considerar y refrescar lo que son, cómo se utilizan, y pues me han escuchado hablar mucho de los SABA. Estos son los agonistas adrenérgicos beta 2. La acción principal de un agonista adrenérgico beta 2 es relajar en todo el árbol bronquial las células del músculo liso, como ya vimos en la fisiopatología al inicio de esta charla, que es lo que nos va a causar el broncoespasmo. Generalmente cuando se utilizan de forma prolongada, suelen causar tolerancia a los pacientes. Tenemos que tener en cuenta los efectos secundarios, que pueden ser el temblor, palpitaciones, generalmente nos puede causar hipocalemia, alteraciones metabólicas también, y con el uso a largo plazo una alteración en la ventilación perfusión. Se ha establecido que existe una relación entre la mortalidad por asma y la cantidad de SABA administrada. Se tiene que tener en cuenta que hay medicamentos de acción corta y acción prolongada. Generalmente la acción corta van a tener una acción de 3 a 6 horas y van a ser los más conocidos por nosotros, el salbutamol, la terbutelina, fernoterol. En las acciones prolongadas, pues generalmente van a tener una duración de 12 a 24 horas, los más nuevos, que vamos a tener formoterol, salmeterol, indacaterol, entre otros. Tenemos los anticolinérgicos, los antimuscarínicos, que son los AMA, son mucho menos eficaces que los beta-agonistas como antiasmáticos, puesto que inhiben solo el componente del reflejo colinérgico de la broncoconstricción. Y en personas normales, la inhalación de estos fármacos puede conferir una protección importante contra la broncoconstricción producida por la inhalación subsiguiente de irritantes, como ser el dióxido de sulfuro, el ozono, el humo de cigarrillos. El principal efecto secundario es la acerostomía, y en insomnios se puede haber una retención urinaria, inclusive el glaucoma. De acción corta, puede durar de 4 a 6 horas, que generalmente el bromonoid patropium es uno de los más conocidos. La acción prolongada, pues como pueden ver, puede ser hasta 24 horas, que podemos conocer el tiatropio, el glicopirronio también es uno de los más utilizados. Y ahora los corticosteroides orales e inhalados, que son los fármacos controladores por excelencia. Un paciente que no tenga un corticosteroide inhalado asmático es un paciente mal controlado desde el inicio. Los corticosteroides inhalados son antiinflamatorios contra el asma más eficaces porque disminuyen el número de células inflamatorias y también la activación de estas en el árbol bronquial. Entonces, ¿qué nos va a disminuir? Toda la cascada inflamatoria que teníamos con ellos, la activación del mastocito, la activación del eosinófilo, que en sí va a ser la base del asma bronquial. Como mecanismo de acción, pues anulan la transcripción de múltiples genes activados que codifican proteínas de inflamación, que son las citocinas, las quimiosinas, como ya les había comentado, la interleucina 4, interleucina 5, moléculas de adhesión y enzimas de tipo inflamatorio, y generalmente intensifica la expresión de los receptores B2. Generalmente una de las citoquinas más inhibidas va a ser la interleucina 2, que también va a tener un efecto proinflamatorio. Sin embargo, no tenemos que dejar al lado los efectos secundarios de lo que son los corticosteroides inhalados, que pueden haber efectos locales como la difonía, candidiasis orofaringia en pacientes que tienen mal uso
de esta porque no lo tengo correcta. Dos, efectos secundarios sistémicos, también si utilizamos corticosteroides orales en forma de rescate, corticoides inhalados generalmente tienen muy poca afectación secundaria sistémica. Ahora, los corticosteroides orales van a haber una insuficiencia y supresión suprarrenal, que es una de las complicaciones más temidas. En pacientes pediátricos, pues la supresión de crecimiento, puede haber osteoporosis, catarata, glaucoma, que nos deben interesar en estos pacientes ya geriátricos. Anomalías metabólicas como elevación de la glucosa, intolerancia a la glucosa, hipertrigliceridemia, y también nos puede predisponer a tener mayor riesgo de desarrollar neumonías adquiridas en la comunidad. Entonces tenemos que tener bien en cuenta que los glucocorticoides no van a provocar broncodilatación, por lo cual en la fase inmediata no van a tener ninguna utilidad en ese momento. Sin embargo, ya para la modulación de la fase tardía, que va a ser de las 4 a las 24 horas, posterior a la exposición del alergeno, pues van a ser los que nos van a salvar al paciente posteriormente. Ahora, también he escuchado el uso de sulfato de magnesio y aminofilina en pacientes con una crisis de asma, pues se sugiere el uso de sulfato de magnesio, generalmente de 1.2 a 2 miligramos intravenoso, infundido sobre 20 minutos, pero solamente como dosis única para el estatus asmático. Después de la segunda dosis ya no tiene evidencia de por qué usarlo, no mejora el paciente, inclusive puede tener reacciones adversas y complicarnos más al paciente. El uso de las teofilinas es controversial también en el estatus asmático. Generalmente se sugiere utilizar la aminofilina. Esta sí se puede dejar una dosis de STAT y luego una dosis de infusión, que generalmente la dosis de STAT va a ser de 250 miligramos, que se va a pasar lento en 20 minutos, y la infusión que se va a dejar a 0.5 miligramos por kilogramo hora. Sin embargo, también hay estudios en el cual se ha hecho la comparación del uso de aminofilina con los SABA en conjunto con los SABA y los LAMA, y no hay beneficio alguno. Sin embargo, en ciertos pacientes tienden a tener alguna respuesta, ya cuando tienen en estatus severo. Sin embargo, como les comento, no hay estudios que comprueben que el uso de las teofilinas y la aminofilina va a mejorar a un paciente con un estatus asmático severo. También podemos considerar la epinefrina como un broncodilatador, como si no tenemos acceso a lo que es un SABA o un AMA cuando tenemos a un paciente exacerbado en nuestra consulta. Esto generalmente se va a utilizar considerando la administración intramuscular, que va a ser en el lado interno del muslo. Se pueden utilizar hasta 3 dosis con una separación de 20 minutos entre ellas. La dosis generalmente va de 0.3 a 0.5 miligramos intramuscular. La dilución generalmente suele ser de 1 en 1000. Entonces, en 1 miligramo podemos considerar el 0.3, 0.5 para todos los pacientes. Sin embargo, tenemos que tener en consideración las comorbilidades de ese paciente. Si es un paciente cardiópata, considerar no utilizar. Ahora, también una pregunta que siempre tenemos en cuenta, ¿es necesaria la utilización de antibióticos para las exacerbaciones del asma? Aquí les traigo un estudio, un clinical trial que se llama Azalea, que fue publicado en el año 2020 también, en el cual ellos consideraban el uso de acitromicina en exacerbaciones del asma. Sin embargo, ellos hicieron esta revisión en la cual daban acitromicina 500 miligramos diario a pacientes con exacerbaciones del asma y por 3 días, y también tenían un grupo placebo. En este grupo placebo, pues, no daban acitromicina en pacientes que ya habían estado ingresados por crisis asmáticas, y lo que ellos encontraron es que no hay mejoría en las exacerbaciones del asma al utilizar antibióticos. Sin embargo, si nosotros consideramos que la causa de la exacerbación ha sido por infecciones bacterianas, pues se debe comprobar y se debe administrar el tratamiento indicado.
pero como profilaxis para la exacerbación del asma, pues no está recomendado. Y aquí pues ya para finalizar la charla, quería solo mostrarles esas tablas que se están utilizando mucho en Reino Unido. Generalmente ellos tienden a utilizar más el albuterol, ellos no utilizan mucho el salbutamol. Sin embargo, las dosis son parecidas. Como les comentaba, pues los puff o las inhalaciones que por nebulizaciones que ya no se están utilizando, sin embargo, los puff de 4 a 8 hasta 10 máximo, cada 20 minutos en un periodo de 4 horas y evaluar al paciente en esas 4 horas lo que sea necesario. Generalmente también ellos utilizan la epinefrina y la terbutelina en el momento de que no puedan tener acceso a un SABA o un LAMA, y como les comentaba también, la dosis de 0.3 a 0.5 en adultos cada 20 minutos por 3 dosis. No hay comprobación de que el uso de epinefrina IV sobre la utilización de intramuscular o inclusive esta nebulizada va a tener una mayor efectividad que la forma indicada para la crisis asmática. Y aquí tenemos el anticolinérgico también de uso excepcional, que va a ser el ipatropio, que la dosis de los puff va a ser igual hasta 8 puff, 10 puff máximo, con la misma frecuencia de administración. Y los corticoides sistémicos, que ellos prefieren el uso de corticoides orales. En general ellos utilizan más la prednisona y como dosis de 40 a 80 miligramos al día. Y el paciente puede darse de alta con estas dosis, pueden llegar hasta 10 días sin necesidad de hacer un desescalamiento de esto. Entonces podemos darle de alta a nuestro paciente con crisis moderada leve con el uso de prednisona. Y si necesitamos utilizar otra como metilprednisolona, prednisolona dentro de un contexto hospitalario, se puede utilizar haciendo siempre la misma conversión. Y como para finalizar, les quería mostrar este caso clínico. Es una paciente asmática de 24 años de edad, es fumadora activa, refiere que se mudó hace 2 años a San Pedro Sula, no había tenido citas controles con medicina interna, no utilizaba sus medicamentos, generalmente solo utilizaba medicamentos de rescate como ser el salbutamol. Refería que ya de hace 3 meses tenía exacerbaciones de su asma cada 2 a 3 semanas. En las noches tenía también exacerbaciones por lo menos 2 a 3 veces por la semana en el último mes, y generalmente presentaba síntomas como disnea ya entrada la madrugada. Sin embargo, hace 3 días la paciente inicia con un cuadro de disnea y tos y cursa con sibilancias expiratorias e inspiratorias a la evaluación física. Podemos encontrar un poco de tiraje intercostal, la presión arterial va a estar dentro de 170 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca 95, saturando 92 y la paciente se encuentra febril. A esta paciente se le logra tomar una placa de rayos X, que es la que ustedes ven aquí. Como podemos ver, hay un corazón en gota, hay ensanchamiento de los espacios intercostales, aplanamiento de las costillas, que nos pueden sugerir atrapamiento aéreo. Entonces, tenemos exámenes laboratoriales con ella, tenemos hemoglobina de 3, hematocito de 40, 7.000 glóbulos blancos, 5.000 neutrófilos, linfocitos 2.000. En los gases arteriales, pues tenía una presión arterial de oxígeno de 80, una PCO2 de 35, bicarbonato de 23 y pH de 7.36. En la química sanguínea no había alteración. Ahora, esta paciente, pues, como ven en caso clínico, ha llegado entre una exacerbación leve a moderada, sin embargo, en un contexto hospitalario que nos podría sugerir que esta paciente puede estar entrando en una insuficiencia respiratoria inminente y considerar el ingreso de ella a observación. No sé si alguien tiene algún comentario. Bueno, como ven aquí en esta pregunta, pues vamos a tener diferentes opciones, como ser un PCO2 normal en gases arteriales,
sibilancias inspiratorias, hiperresonancia de la percusión pulmonar y en un examen de hematológico una eosinofilia mayor del 8%. Pues aquí podemos descartar 3 opciones. Entre ellas, pues yo descartaría las sibilancias inspiratorias, ya que estas per se sí nos puede decir el estado de gravedad del paciente, pero no nos va a decir si esta paciente puede tener una insuficiencia respiratoria inminente. La hiperresonancia y la percusión, pues como vimos la placa de rayos X, evidentemente esta paciente tiene atrapamiento aéreo. La eosinofilia mayor del 8%, pues en este momento no tiene injerencia en lo que es el caso clínico. Ahora, si bien recuerdan, pues en los gases arteriales, si tenemos un paciente con la normalización de una PCO2 que al inicio estaba con una insuficiencia respiratoria, acidosis respiratoria, pues podríamos considerar una insuficiencia respiratoria inminente y debemos actuar con la mayor rapidez para poder mejorar su estado clínico y no llevarla a procedimientos más invasivos como ser la intubación. Como parte del manejo terapéutico de esta paciente estaría recomendado, pues aquí tenemos varias opciones. Podemos administrar SABA o SAMA y corticosteroides, ya sea orales inhalados. Administrar dosis de corticoides orales sin valorar el uso de SABA o LAMA. Administrar aminofilina con dosis de carga de mantenimiento y administrar una dosis única de sulfato de magnesio de 2 gramos y para después disminuir las dosis requeridas de broncodilatadores actuales. Entonces, si ustedes ven las opciones, pues para mí una de las más importantes que tenemos que tener en cuenta es la base del manejo, la utilización de SABA o SAMA y corticosteroides, ya sea vía oral, y también se podrían utilizar inhalados. Sin embargo, la vía oral es lo más importante en este momento. La segunda opción, pues no es una opción que debemos tener en cuenta, ya que no podemos utilizar únicamente corticosteroides sin haber evaluado el uso de SABA o LAMA. La dosis de aminofilina pues no es la base del tratamiento y la administración de sulfato de magnesio tampoco tiene injerencia en este momento de la crisis asmática de esta paciente. Bueno, esto es todo para la presentación y quiero dejarles solamente con esta frase: la gente quiere a los médicos que quieren a la gente. Antes de ser un buen médico, sé una buena persona. Entonces, antes de saberse todos los libros y saber todos los estudios publicados, pues creo que tenemos que ser buenos médicos siendo buenas personas y tratando muy bien a nuestros pacientes. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda acerca de la exposición. Bueno, no sé si alguien de los que está presente tiene alguna consulta para la doctora. Es el momento, ¿alguna duda? Si no, pues... Sí, a una consulta. Gracias, doctor. Gracias, doctora, por la excelente exposición y el tema tratado. Tenía una consulta, doctora. ¿Qué consideraciones no hay que olvidarse o omitir cuando atendemos al paciente en la comunidad, desde en el primer nivel de atención? ¿Qué aspectos consideraría usted que no hay que olvidarse o omitirse al momento de tratar al paciente? Yo soy fan de la prevención. Creo que un paciente asmático bien controlado vale oro. Eso significa que si ustedes tienen contacto en su comunidad con un paciente que ya es conocido por asma, pues darle la educación que este paciente debe tener acerca de su enfermedad. El uso de sus inhaladores, cómo utilizarlo, porque es un gran problema con nuestros pacientes que les damos un inhalador que parece una máquina voladora y no les explicamos cómo se debe utilizar. También darle signos de alarma, educarlos acerca de su enfermedad, ya si una vez esta intervención no fue adecuada y tenemos a nivel primario una exacerbación leve a moderada que perfectamente se puede manejar y evaluar al paciente en una atención primaria, utilizar los inhaladores, SABA o SAMA, perdón, y los esteroides que se pueden dar a estos pacientes de entrada. Sin embargo, si ya después de la evaluación de este paciente ustedes lo tienen 1 o 2 horas y no hay mejoría de él, o consideran que tienen factores de riesgo, como ya les había mostrado en una de las diapositivas, que es lo primero que debemos interrogar a estos pacientes, porque sabemos que si tiene alguno de esos factores de riesgo, pues se nos pueden complicar.
y ameritan el manejo a nivel terciario o en una unidad hospitalaria per se. No sé si contesté su pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Y en esos momentos ¿qué errores qué errores considera usted que son los más comunes al momento que reciben pacientes referidos del primer nivel? ¿Y qué recomendación podría dar para evitar ese tipo de errores o ese tipo de complicaciones, como bien mencionaba? Pues le diré que los pacientes asmáticos son uno de los mejores referidos. Muy bien. No tenemos mucho problema con los pacientes asmáticos. Generalmente ya llevan cumplido sus dosis de esteroides, ya llevan sus inhaladores iniciados y ya cuando los recibimos nosotros, pues ya escalamos manejo con ellos y evaluamos por qué ese paciente está tan complicado. Pero definitivamente hemos tenido muy buenas referencias general de el interior del país de estos pacientes referidos a un nivel terciario. La verdad que sí tienen muy buen manejo. No les cambiaría, sino que es siempre recordar el manejo base de estos pacientes, que generalmente en todo centro de salud hay esteroides orales e inhaladores, aunque sea salbutamol, bromuro y patropio, iniciarlo siempre. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿Alguna duda que le aclare la doctora Valeria? Sí, buenas tardes, doctora. Gracias por su charla. Muy interesante, muy completa. Solo una duda que vi en la presentación usted mencionó epinefrina que se inyecta intramuscular en el muslo, en la parte interna. ¿Por qué exactamente algo así tan estricto? Específico. Específico. Es por la biodisponibilidad de la epinefrina y como lo vamos a utilizar también en múltiples ocasiones, se puede utilizar cada 20 minutos en la primera hora. También el uso de epinefrina a nivel muscular nos puede causar después necrosis del músculo. Entonces, como en la parte del muslo interno generalmente tenemos más músculo, en el deltoide sería muy complicado, podríamos hacer necrosis del músculo posterior al uso de la epinefrina. Okay. Muchas gracias. De nada. ¿Hay alguien más que tenga alguna consulta para la doctora Llanes? Si no, pues, doctora Valeria Llanes, un abrazo a la distancia hasta México. Para nosotros ha sido un placer, un honor que usted nos haya acompañado esta tarde. Igual, un placer. Importantísimo, como usted dijo, la prevención es más que todo, el manejo y la educación al paciente, cómo debe usar los medicamentos, cómo debe usar esos inhaladores que hay veces ni uno como médico, porque ni los ha visto, hay veces sabe muchas veces cómo utilizarlos. Hay que tomarse el tiempo de explicarle muy bien al paciente para que no lleguen a las emergencias y no se nos complique. Sí, yo soy asmática y tengo mis compañeros que no saben utilizar los inhaladores, inclusive ya internistas. Entonces, imagínense que hasta eso hay para todos los médicos, para todos nosotros, porque no tenemos esa costumbre de educar bien al paciente. Y eso es un error grave, y no solo en el asma, sino que en todas las otras enfermedades. Pero en este caso que nos compete con el asma, hay que tener mucho cuidado y hay que dar educación y prevención. Así que ha sido excelente su exposición, doctora. Esperamos que tenga muchos éxitos ahí en México y que cuando regrese acá a nuestro país nos venga a demostrar con creces, a salvarnos más vidas acá y a seguirnos capacitando. Así que muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias a todos y gracias a usted, doctora Valeria Llanes, y a todos los que nos han acompañado esta tarde. Un placer y un agrado haber estado. Les recuerdo que esta exposición se va a subir siempre a la plataforma de Telesam y que van a tener disposición de la misma. Así que gracias, un abrazo a la distancia, éxitos y sigan. Un abrazo. Perfecto. Un placer. Tengan buen día. Muchas gracias.